les vamos a explicar qué pasó con la Revolución Rusa. Empezando por el Domingo Sangriento, el 22 de enero de 1905 en San Petersburgo, se reunieron 200,000 trabajadores. En el Palacio de Invierno, era una residencia del zar Nicolás II. Los trabajadores iban en son de paz, buscando que les subieran el salario y que tuvieran mejores condiciones laborales. El zar no estaba ahí, pero se encontraba su tío Vladimir, el cual ordenó abrir fuego contra los trabajadores. Murieron 1000 trabajadores y salieron heridos más de 5000. Empezó a haber huelgas por la masacre que había habido y así empezó la Revolución Rusa. Después de eso vino la Revolución de 1905. Este proceso revolucionario comenzó el 9 de enero de 1905, cuando una muchedumbre desarmada compuesta de obreros, campesinos, niños y mujeres, protestaron contra el mal gobierno y el gobierno de Rusia se componía de varios comités. Como esta revolución no pretendía destruir el zarismo, a comparación de la revolución de 1917, solo denunciaba el mal gobierno, como ya había sido mencionado antes. Esta muchedumbre se encaminó hacia el Palacio de Invierno, donde vivía el zar Nicolás II. Esta revolución dio paso para que se manifestara el famoso Domingo Sangriento. Después de esto vino la Revolución de Febrero. En esta revolución existen dos fases principales. La primera, que fue la Revolución de Febrero, que fue la que desplazó el gobierno del zar segundo de Rusia, que fue el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. La segunda fase fue la Revolución de Octubre, en la que los soviets, que fueron inspirados y dirigidos por el partido bolchevique, encabezado por Lenin. En la Revolución de Febrero las manifestaciones crecieron, todas siguiendo un mismo patrón: confraternización creciente ante los manifestantes y las tropas. Después de esto continuó la Revolución de Octubre, que consistió en que el gobierno provisional controla a Rusia, el cual decide continuar en la guerra. Lenin, el líder de los bolcheviques, a su regreso del exilio, convocó a los mismos bolcheviques. Para lograr la revolución comunista ellos propusieron las ideas de retirada de la guerra, redistribución de la tierra, control de las fábricas por los comités obreros, autonomía para las nacionalidades, dar el poder a los soviets. Tras el fallido intento en julio de los bolcheviques por tomar el gobierno, Lenin fue nuevamente desterrado, pero el gobierno provisional no lo dejaron en paz, pues en septiembre el lado conservador del ejército, al mando de Kornilov, dio un golpe de estado, el cual resultó exitoso. En octubre los bolcheviques volvieron a realizar su intento de tomar el gobierno provisional al mando de Kerensky. El dio éxito, tras la invasión al Palacio de Invierno. Así los soviets tomaron el poder. El 25 de octubre de 1917. Inmediatamente el gobierno revolucionario negoció la salida de la guerra, cosa consumada con el Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918, decretó el repartimiento de la tierra a los campesinos pobres sin indemnización para los antiguos propietarios, y se reconocieron las minorías nacionales. Después de eso vino el asesinato de los Romanov, en el verano de 1918, concretamente la noche del 16 de julio, la familia imperial fue sacada literalmente de la cama y ordenada a bajar al sótano de la casa, donde habían estado en cautividad en la región soviética de los Urales llamada Ekaterimburgo. Mientras el zar, la zarina y el zarevich se sentaron en sillas, sus hijas se situaron alrededor. Un pelotón armado capitaneado por el comisario Yurotsky, un hombre frío y despiadado, de repente entró en el sótano. El carcelero anunció que todos ellos iban a ser fusilados. Inmediatamente los hombres abrieron fuego y continuaron disparando a la familia entera del zar y sus criados. La leyenda cuenta que los dos últimos en morir fueron el débil zarevich y Anastasia. Antes de esto, en 1916, al monje Rasputín, famoso y santo, ya lo habían asesinado por temor al triunfo de paz de la zarina. Después de esto, una vez elegido como premier por el Congreso y ante el peligro de la invasión alemana, que llevaba en guerra con Rusia desde el inicio del conflicto mundial en 1914, Lenin durante su gobierno quería que Rusia debía firmar la paz con Alemania de forma inmediata. Pero las negociaciones fracasaron inicialmente y Alemania invadió Rusia, perdiendo esta última bastante territorio.
A consecuencia, Rusia firmó la paz con Alemania mediante el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, con Trotsky como representante de Rusia, aunque perdiendo grandes extensiones territoriales. El partido bolchevique fue llamado Partido Comunista de Rusia, bolchevique, que posteriormente se convertiría en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Lenin estableció como medio de gobierno los soviets y eliminó la Asamblea Constituyente. Los bolcheviques perdieron las elecciones, que fueron ganadas por el Partido Socialista Revolucionario, que estaba dividido en facciones pro y antisoviets. Lenin durante su estadía como premier se enfrentó numerosas veces a anarquistas, que se opusieron a su gobierno y a los soviets activamente en los peores momentos de la guerra civil rusa contra los zaristas y los 16 ejércitos extranjeros que lucharon contra los bolcheviques, la cual devastó el país considerablemente y al mismo tiempo con la economía. Después de esto vino la guerra civil en la cual el gobierno bolchevique había firmado el armisticio con los imperios centrales el 15 de diciembre de 1917. 7 días más tarde se iniciaron las negociaciones en las que Trotsky y la delegación soviética trataron de maniobrar contra las duras exigencias territoriales alemanas. A la vez había surgido por las zonas periféricas del Imperio ruso una amplia y heterogénea oposición que, apoyada por las potencias del Entente, trataba de derrumbar al gobierno bolchevique. Pronto formaría el Ejército Blanco que se iba a enfrentar al Ejército Rojo creado en enero de 1918. La necesidad de hacer frente a la guerra civil Lenin, finalmente se decidió a firmar las duras condiciones exigidas por las potencias centrales. Cuando los austroalemanes lanzaron una ofensiva general en febrero y el frente ruso se colapsó, la delegación soviética se apresuró a firmar el durísimo Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918. Lenin optaba por centrar todas sus fuerzas en el conflicto interno, lo que permitió a Alemania y a Austria-Hungría obtener grandes, aunque efímeras, ganancias territoriales. Posteriormente, la guerra civil se confundirá con la intervención de las potencias aliadas en favor del Ejército Blanco y la guerra ruso-polaca. Para 1921, el gobierno bolchevique controlaba prácticamente el territorio del nuevo país que en 1922 recibirá el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y para ver cómo se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vamos a hacer un resumen. En 1917 se produjo el estallido de la Revolución Rusa contra la monarquía zarista, iniciada por el partido bolchevique. Muy pronto estalló una guerra civil que enfrentó, durante 3 años, al Ejército Rojo, revolucionarios, con el Ejército Blanco, defensores de la monarquía. Finalmente, en 1920, en el marco de una hambruna generalizada, el Ejército Rojo venció al Ejército Blanco. Los bolcheviques habían resistido en el poder y, a pesar de todas las suposiciones contrarias, se mantuvieron en él. Así, en 1922, comenzaba la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, un proyecto alternativo al capitalismo. La instauración del socialismo no había ocurrido, contrariamente a lo que sostenían las propias ideas marxistas, en un país desarrollado. En un contexto de creciente escasez, para Rusia no quedaba otro camino que estimular los rendimientos agrícolas. La industria, en tanto, debía incrementar la producción para satisfacer las necesidades del país en materia de maquinarias y productos de consumo. En 1921, se adoptó una orientación económica diferente. Comenzó a aplicarse la denominada Nueva Política Económica, NEP. Se trataba de un tipo de comunismo de mercado, es decir, una economía mixta. La propiedad socialista de los medios de producción coexistía con un mercado libre o economía privada. El objetivo de esta política era acelerar la recuperación de la economía. Desde el punto de vista social, era un intento por recuperar el apoyo de las masas rurales. El plan económico preveía la posibilidad de que los campesinos o kulaks pudieran vender sus excedentes en el mercado libre. Como resultado de esta política, la producción agrícola de la segunda mitad de la década de 1920 se recuperó hasta alcanzar un volumen similar al de 1913, y la industria liviana experimentó algunos avances.
Por consecuencia, en 1922, se proclamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, integrada por Rusia y otras 14 repúblicas, que albergaban una multiplicidad de grupos étnicos. La formación de la URSS intentó mejorar las relaciones entre el Estado y las nacionalidades, que eran tensas.